Hola, hoy vamos a ver cómo quitar sonidos y vibraciones del toque de pantalla en Samsung Galaxy S25 Plus. Abrimos los ajustes, luego tendremos que bajar y pasamos a la sección sonidos y vibración. Al principio entramos en sonido del sistema y aquí desactivamos interacciones táctiles, pero también te recomiendo hacerlo también con teclado de marcación y teclado Samsung aquí. Podemos salir, bajamos un poquito más y aquí entramos en vibración del sistema y aquí, como anteriormente, también desactivamos interacciones táctiles, teclado de marcación, teclado Samsung y aquí también vale la pena hacerlo con gestos de navegación aquí. Bueno, y ya es todo. Gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.